el acompañamiento de todos los miércoles. En esta oportunidad, bueno, un tema más que interesante a cargo del contador Esteban Curto, todo riesgo operativo versus integral de comercios. Aquí se van a abordar las diferencias principales de estas coberturas. Va a haber, como siempre, una presentación que después de la charla se la van a poder descargar, al igual que su certificado de participación, luego de contestar una breve encuesta. Y bueno, es muy importante también que va a haber algunos momentitos donde también en forma anónima y sin ningún problema van a poder interactuar con alguna preguntita que les va a compartir Esteban. Antes de darle el pase a Esteban, les recuerdo primero que el miércoles que viene va a estar la charla de seguro técnico y cristales, ¿sí? A cargo de Santiago Di Lorenzo y el equipo de RC. Y que a partir del día martes que viene va a estar disponible un nuevo curso en nuestra aula virtual, que es la de planificación de la gestión comercial para equipos de trabajo. Así que, bueno, todos aquellos que quieran aprender sobre esa cuestión, sobre planeamientos y estrategias comerciales, sobre todo si se trabaja en equipos, bueno, lo van a poder hacer y realmente esperemos que les sea de utilidad. Sin más, y habiendo terminado con los parroquiales, le doy el pase a Esteban y bueno, aquí lo guardamos para su disertación. Esteban. Bueno, Ricardo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este día tan lindo acá en la Ciudad de La Plata, no sé en el resto del país, pero supongo que sí. Así que bueno, seguimos con estas charlitas que nos gustan mucho y este contacto virtual, pero lo más cercano posible que estamos teniendo con todos ustedes y de esta manera poder interactuar, escucharnos a nosotros y hacer una especie de interacción y de retroalimentación para seguir transitando, ¿no? esta coyuntura, la pandemia que nos toca vivir y aprovechar entonces estas tecnologías para capacitarnos y aprender un poquito más. Así que bueno, en esta oportunidad la idea es conversar de este producto que se llama Todo Riesgo Operativo, que ya se ha hecho un curso incluso en la plataforma, muchos productores lo hicieron. Pero bueno, nos han pedido varios de ustedes, muchos colegas, que hablemos un poquito del producto y las similitudes y diferencias que puede tener con otros productos que el productor ya conoce de tanto tiempo, como las pólizas de incendio puro o las pólizas de integral de comercio. Entonces, la idea es un poquito hacer esta charla para abarcar esos conceptos, marcar precisamente las diferencias y, por supuesto, todo esto lo que hace es permitirnos a los productores tener más elementos o mejor conocimiento para poder asesorar más y mejor y, por supuesto, cerrar más negocios, ¿no? Que esa es la idea fundamental, seguir creciendo, crecer en riesgos varios. Ustedes saben que siempre es mucho más noble tener una cartera más diversificada con este tipo de operaciones. Obviamente, TRO no es un seguro que se hace todos los días. Sí es más común, obviamente, hacer un seguro integral de comercio o un seguro de incendio. Ni hablar las bicicletas que están viviendo por estos días una explosión. Así que hay que estar atentos. Señor productor, recuerde que el producto de bicicletas está para la compañía considerado como un producto de nicho, con lo cual está liberada la matrícula. Así que no esperen a que algún colega de alguna otra compañía o algún otro colega se acerque y converse con un asegurado de su cartera. Sean ustedes quienes den esos pasos, seamos todos proactivos en ofrecer este seguro que en este momento está viviendo un boom, una explosión, el seguro de bicicleta. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Voy a intentar compartir la pantalla para arrancar con la charlita. Ahí se ve, Esteban. Sí, perfecto. Estaba bajando el volumen porque no sé si el retorno era mío. Como estoy con el equipo, no sé si justo el retorno era mío o... Bueno, ahí estamos entonces con la charlita. Entonces vamos a ver
las diferencias entre los productos tradicionales de incendio e integral de comercio versus todo riesgo operativo. Yo voy a hacer la charlita de corrido, ya alguna gente ya me conoce, hablo medio rapidito, pero la idea es incorporar todos los conocimientos que sean, tomen nota de todo y al final los quiero a todos con ganas, con decisión de preguntar, así que bueno, vayan tomando nota y al final hacemos todas las consultas. Y en el medio, algunas preguntitas para profundizar, así que bueno. Bueno, el tema que nos... vamos a ver si me deja esto acá y esto lo voy a correr acá, ahora sí. Bueno, estamos en un momento crucial, ¿no? Atravesando la pandemia y siempre fue en la República Argentina para alguien que quiere hacer una inversión de capital y poner un establecimiento, no sé, poner una casa de comidas, una cervecería, una ferretería, un club. Siempre fue complicado en la Argentina y ahora ni hablar a lo que nos está pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia, en donde muchos comercios a la inversa han cerrado. El productor lo sabe porque ha perdido alguna cartera en el ramo de integral de comercio, porque bueno, los comercios han tenido que bajar sus cortinas. Ahora, Dios quiera, ojalá repunte un poquito y con las medidas debidas puedan abrir esos comercios y retomar esos seguros, ¿no? Entonces, siempre las empresas, ser una empresa en Argentina o invertir un capital, siempre estamos expuestos a un sinnúmero de riesgos, ¿no? De diversa índole. Ya emprender tiene su riesgo por la inseguridad, por las cuestiones sociales, políticas y además otros riesgos que son los que por ahí se encargan de cubrir las pólizas, ¿no? Esos riesgos algunos son conocidos, son visibles, la gente ya sabe o quien invierte ya sabe que tiene miedo de que se le prenda fuego al negocio o que le roben. Y hay otros riesgos que por ahí son invisibles, ¿no? O por ahí son desconocidos y allí es cuando por ahí el productor tiene que estar atento a saber asesorar en esas cuestiones, ¿no? Incluso algunos de ellos son inmanejables. Por ejemplo, los fenómenos naturales prácticamente es poco lo que podemos hacer. Bueno, esto es como si nosotros lo pudiéramos representar así, ¿no? Con una idea de lo que sería un témpano donde la parte superior son los riesgos visibles, los conocidos, y debajo del nivel de flotación están los riesgos ocultos, los riesgos desconocidos, los que tenemos que prestar también atención porque afectan y mucho a una explotación, a un negocio, a una actividad, a lo que fuere, y es allí donde tenemos que estar atentos con esto, ¿no? Si nosotros los pudiéramos clasificar, bueno, los fenómenos naturales ya sabemos, lo que tiene que ver con el rayo, los vientos huracanados, una inundación, terremotos, granizos, pandemias, que es lo que nos toca vivir ahora. Si hablamos de daños materiales, bueno, los más conocidos, obviamente incendio, el daño por accidente, la rotura de la maquinaria, de equipos electrónicos, el robo, el vandalismo, cuestiones eléctricas, en fin. Después hay otros riesgos que no son tan conocidos por ahí o no están tan presentes, ¿no? Aquellos que están relacionados con el personal o de carácter patronal, como sufrir una huelga o un lockout o un robo de otros objetos que no sean los de las mercaderías, que puede ser de los empleados u otros bienes. O los riesgos económicos, como tener que afrontar gastos extras por un siniestro, o reconstruir mis archivos, o mis documentos, o si produzco por ahí un derrame, una contaminación de productos, o si tengo que abonar honorarios profesionales para poder recontinuar, o sufrir la pérdida de beneficios, en fin. Aparecen allí un montón de riesgos que algunos los conocemos, los tratamos de hace bastante y otros no tanto. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este producto? Antes de la aparición del TRO, la única posibilidad que teníamos para amparar una empresa era una póliza de incendio, ¿no? Allá estamos hablando de década del 60, del 70, cuando aparecieron este tipo de pólizas en Argentina, o que la super le empezó a dar más empuje, y apareció la póliza de incendio con sus coberturas aliadas, después con sus adicionales, y ya en los 80s y en los 90s, bueno, se hizo más popular el seguro integral de comercio, que es un producto que armó la superintendencia y todas las compañías adherimos en esos planes para vender, en donde hay una cantidad típica de riesgos determinados, están enunciados, están descriptos, tienen sus cláusulas de bienes cubiertos, sus bienes excluidos y demás características, condiciones generales y específicas, ¿no? En este caso, este tipo de pólizas, lo que estamos cubriendo es lo que está explícitamente nombrado en el capítulo de riesgo cubierto o en las condiciones particulares, ¿no? Todo lo que no está taxativamente nombrado no está amparado. Entonces yo cubro incendio, sus aliados, rayo, explosión, humo,
sus adicionales de la naturaleza, los que se autoricen, y después otras coberturas nominadas del grupo que ya el productor ya conoce. Después, en contrapartida, apareció ya por los 2000 tímidamente la póliza denominada todo riesgo, que es otro modelo. Yo siempre lo explico desde la teoría de los planos, ¿no? Cuando hablamos de incendio o de integral de comercio, hablamos de 3 planos. El plano de lo que estoy cubriendo, el plano de lo que excluimos, y un tercer plano que es el plano del no seguro, porque si no está nombrado como cobertura ni nombrado como excluido, no hay cobertura. O sea que si el asegurado tiene un integral de comercio y llama porque dice que le cayó un meteorito en el techo, bueno, mira, esto no está nombrado, ni excluido, ni nada, es un no seguro, es un tercer plano, allí no hay denuncia que hacer, ni nada, porque esto no está ni siquiera mencionado. Bueno, en el todo riesgo pasamos a un modelo distinto que es el modelo de los 2 planos. ¿Por qué? Porque hablamos de que le decimos que a quien invierte en una empresa, en un establecimiento fabril, en una gran superficie, en una logística, en un depósito, que le vamos a hacer una póliza en la cual le cubrimos todo lo que le pueda llegar a pasar, después vamos a ver cómo lo definimos, excepto todo lo que se excluye. Entonces son 2 planos. Mirá, si no está excluido, está cubierto, y ahí no hay más vuelta que dar. Entonces, esa es la manera de amparar de una manera, o sea, de una manera superior o una evolución de las pólizas de riesgos nominados a un modelo de 2 planos donde paso a cubrir cualquier contingencia que pueda sufrir, excepto lo que específicamente se excluye. Vamos a ver que hay límites para todo eso, pero bueno, ese es el concepto general. Estas pólizas se están observando cada vez más, o sea que tímidamente están apareciendo más contratos de todo riesgo operativo. A veces pasa que el productor, bueno, ya tiene un integral de comercio y se plantea la posibilidad de volcar ese seguro. A veces conviene, a veces no. Bueno, un poco lo vamos a ver ahora. ¿Es más barato? ¿Es más caro? Depende, ¿no? Lo tenemos que analizar, ¿sí? Lo importante es que acá el productor que vaya a incursionar en este ramo o que ya incursiona en este ramo, sabe que tiene que ver que trabaje con una compañía de seguros que tenga una buena política de reaseguros. ¿Por qué? Porque generalmente estos seguros de todo el cooperativo van a un segmento de riesgos muy particulares, de actividades muy concretas y generalmente de sumas millonarias, y a veces sumas millonarias en dólares. Entonces, bueno, insisto, no todos los días le va a tocar a un productor hacer un seguro de este tipo, pero es importante saber cuál es, entonces, averiguar concretamente con la oficina de cuentas siempre cuál es la política que la compañía tiene con respecto a los reaseguros, ¿no? En el caso de Patronal, por supuesto, tiene un departamento íntegro para ese sector y trabaja con las principales reaseguradoras del mundo, así que allí no hay ningún inconveniente. Pero como acá hay muchos productores que trabajan con más de una compañía, es importante que eso lo sepan, ¿no? Entonces, a modo de resumen, si hablamos de riesgos nominados, hay por definición riesgos enumerados taxativamente. Los ejemplos es la póliza de incendio, la póliza de robo, la póliza de integral de comercio que dice incendio, robo, cristales, RC, etcétera, etcétera. O pasamos a un modelo innominado donde cubrimos hechos accidentales e imprevistos por cualquier causa no excluida, y allí el modelo típico es, bueno, la póliza todo riesgo operativo, podría ser también la póliza todo riesgo montaje, que es de otro ramo, ya se habrá hecho el curso o se hará, depende de la parte de responsabilidad civil, pero bueno, tiene más o menos el mismo modelo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a hacer con una nueva metodología que nos han incorporado acá la gente del equipo de formación de Federación Patronal, en donde vamos a ver un poquito la tendencia y un pequeño resumen hasta aquí, hasta donde vamos. Así que, Marcos, lo que te pido es si me subís la pregunta número 1. Y bueno, acá todos los que están presentes, esto es nada, es anónimo, es para que todos lo podamos compartir y charlar. La pregunta 1 dice: en el abanico de opciones de seguros patrimoniales, la alternativa idónea para mitigar el impacto del mayor número de riesgos a los cuales un capital puede estar expuesto a través de una póliza del ramo es incendio. Las opciones son incendio con sus coberturas aliadas y sus adicionales, integral de comercio con un conjunto de coberturas típicas o el todo riesgo operativo. Bueno, ahí es un poco el pequeño resumen para ver cómo vamos con la tendencia, si vamos todos en la misma sintonía. Vamos a esperar unos segunditos más. De paso tomo agua. Bueno, perfecto. Entonces ya está todo el mundo votando.
Perfecto. Entonces, la alternativa idónea para mitigar el impacto del mayor número de riesgos a los cuales un capital puede estar expuesto va a ser, por supuesto, a través de una póliza del ramo todo riesgo operativo. Así que cerramos la pregunta. Vamos bien porque el 95% respondió correctamente. Así que, dale, adelante, Marcos, lo puedes sacar de la pantalla. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver un poquito qué es cada producto y como una introducción. En el caso de incendio y tal de comercio, ¿qué cubrimos? Cubrimos daños materiales por incendio y sus coberturas aliadas, rayo, explosión, humo. Hay exclusiones, por supuesto. Y en el caso de integral de comercio, hay otras coberturas contratadas, tiene sus exclusiones. Esa es la definición típica de incendio o de integral. En todo lo operativo, la definición es más amplia, es todo daño material, accidental, súbito e imprevisto. Es un producto que después vamos a ver que tiene sublímites, tiene sus exclusiones y tiene secciones, que es un temita que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, integral de comercio. ¿A quién va dirigido cuando el productor tiene este producto para comercializar? Obviamente va para un segmento de pequeños comercios, servicios, pymes, riesgos comerciales e industriales, emprendimientos no lucrativos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de comercializar, es fácil de explicar y en un contrato le resolvemos al asegurado los principales riesgos, los más comunes a los cuales su empresa, su comercio, su establecimiento puede estar acechado. ¿Y qué resume? Si tomamos la típica póliza del mercado, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de incendio, de daños por la naturaleza, de robo, de reclamos de terceros a través de la responsabilidad civil, de cristales, de daños a equipos electrónicos. Más o menos, alguna cobertura más, alguna cobertura menos en el mercado, pero este es lo básico cuando armamos un integral de comercio para un establecimiento o cuando nos piden cotizar. Bueno, estas son las coberturas mínimas que puede tener típicas y promedios del mercado. Es un producto que tiene exclusiones generales, las coberturas son nominadas, hay exclusiones particulares por cobertura. Por ejemplo, si yo hablo de incendio, el chamuscado es una exclusión. Si hablo de robo, el hurto es una exclusión. También hay adicionales, los de la naturaleza, los que ya siempre hablamos, o daños por tensión, en el caso de equipos electrónicos, o en el caso de RC, si tiene ascensores, si tiene calderas, bueno, los adicionales de toda la vida que tienen las coberturas de integral de comercio. Eventualmente puede tener alguna franquicia, alguna cobertura, como por ejemplo el RC que tiene una franquicia, o equipos electrónicos que tienen una franquicia, ¿no? En integral de comercio no hay deducibles, no existe ese concepto, es raro. Si alguna compañía del mercado pone un deducible en el integral de comercio, bueno, en realidad no sería un producto legítimo, sería una mezcla ahí medio rara, tener que andar explicándole al asegurado que tiene un deducible en su póliza de integral, ¿no? Y existen algunos pocos sublímites de cobertura que puede haber, por ahí algún sublímite para amparar algo puntual que aparezca en las condiciones particulares, ¿sí? Bueno, el plan de cuentas, rapidito, ya lo conocemos, las ramas vinculadas a incendio de edificio que no es riesgo absoluto, incendio de contenido, instalaciones maquinarias, gastos fijos y jornales, incendio de las mercaderías, RC linderos, gastos por remoción, gastos de limpieza. Y después, bueno, las de robo del contenido, robo de bienes de uso, valores en tránsito, la RC, daños por agua, cristales y equipos electrónicos, ¿no? Este es el típico plan de cuentas de integral de comercio. En el caso de TRO, bueno, acá hay como una especie de monocobertura, porque yo te digo que la cobertura será todo riesgo. Y en este caso, ¿a quién va a estar destinado? Va a estar destinado a industrias, a depósitos, a logísticas o grandes naves, a procesos fabriles, a grandes superficies, ¿no? Siempre es, ¿por qué va orientado hacia este segmento? Porque tiene que ser un segmento o un asegurado que tenga espalda para afrontar de su bolsillo el concepto que después vamos a ver que es el deducible, que es una franquicia. Entonces, no es para un pequeño comercio que no está esperando que le digan que se le rompió la vidriera y tiene que poner plata en su bolsillo, ¿verdad? Esa es un poco la idea. De todas maneras, ahí yo anoté una observación porque hay cierta tendencia del mercado, lo hemos visto en compañías colegas, en ofrecer este producto por ahí a establecimientos menores, minoristas o servicios, un poco apoyándose en la integridad de la cobertura, porque es una monocobertura y los sublímites que se otorgan, pero desde acá, esto lo digo yo, me hago cargo, ir bajándola
este producto, ¿no? TRO, a una tipología de riesgos menores, en realidad, por una cuestión de costos, no hay más argumentos. Yo pienso que si fuera por una cuestión de costos, realmente hay un error allí y no hay otros argumentos por los cuales algunos productores quieren volcar algunas cuentas de Integral de Comercio a torre operativo. Ya vamos a ver por qué, pero es importante saber que se está observando eso en el mercado y no sería del todo correcto porque, como siempre, estamos para asesorar a los asegurados y el correcto asesoramiento es que de repente el TRO no aplica tan bien a un sector minorista, ¿verdad? Ya vamos a hablar entonces de torgo operativo. Es un producto que, como dijimos, es una monocobertura, tiene exclusiones generales, ya la vamos a ver. El producto tiene secciones, que es como una nueva definición. Esas secciones, hay una de ellas que es básica y obligatoria, que es la sección daños materiales. También tiene sus exclusiones particulares. Hay sublímites de cobertura y hay franquicias, hay deducibles generales y particulares, y tiene, por supuesto, otras secciones, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, TRO cuenta con 4 secciones. Estas secciones, ¿qué sería una sección? Una sección es un área de interés de aseguramiento. Es como un grupo, un conjunto de coberturas afines de aseguramiento. Entonces pongo daños materiales, los pongo en una sección, lo que tiene que ver con pérdida de beneficio lo pongo en otra sección, lo que tiene que ver con rotura de maquinarias lo pongo en otra sección, y lo que tiene que ver con responsabilidad civil lo pongo en otra sección. Hay un apartado para los sublímites. Ahí están las secciones. Entonces, sección 1, daños materiales, sección 2 se llama pérdida de beneficios, sección 3 es rotura de maquinarias, sección 4 es responsabilidad civil. Y hay un apartado específico para los sublímites de cobertura, que ahora lo vamos a ver. Bueno, la sección 1 de torgo operativo, daños materiales. Como les dije hoy, ¿cuál es el ámbito de la cobertura de TRO? Toda pérdida o daño físico que sufren los bienes asegurados por una causa accidental, súbita e imprevista, por hechos ocurridos durante la vigencia del seguro, y siempre que sea consecuencia directa de una causa que no se halle expresamente excluida. Yo lo escribí tal cual, está aprobada la definición para que lo tengamos bien clarito, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pudiera sufrir de forma súbita e imprevista, siempre que no se halle por una causa expresamente excluida. Y yo le agrego, siempre que no se trate también de bienes excluidos. ¿Por qué? Porque como tenemos 2 planos, el plano 1 dice, te cubro todo lo que te pueda llegar a pasar, súbito e imprevisto, y el plano 2 te digo, mira, todos estos riesgos están excluidos y todos estos bienes están excluidos. Entonces, no vamos a hacer aquí en esta charla un detalle de todas las exclusiones, todos los riesgos excluidos que la Super indica para este producto y los bienes, ¿no? Pero, como siempre le decimos al productor, señor productor, repase, porque lo que hay que hacer es ir al clausurado y fijarse y recordar qué cosas están excluidas, ¿no? Son un montón de incisos, van desde la A hasta la W corta, ¿no? Y en el caso de bienes excluidos van de la A hasta la doble C. Son un montón. Estos riesgos excluidos y bienes excluidos, algunos son de exclusión absoluta. Entonces, allí no se puede hacer nada. Por ejemplo, si yo estoy hablando de riesgos excluidos, puedo decir que, no sé, podemos hablar de daños a los bienes electrónicos como una exclusión. Esa exclusión es una exclusión que es relativa. Nosotros después vamos a ver que la podemos dar vuelta. Pero hay otros riesgos que están absolutamente excluidos y no se puede hacer nada porque es de exclusión absoluta, como por ejemplo, no sé, caída de meteorito o erupción volcánica. No son hechos no son riesgos que se puedan cubrir. Y bienes excluidos lo mismo. Hay bienes, qué sé yo, el dinero, la plata, los metales preciosos, son bienes excluidos, no podemos cubrirlos. Y otros que están nombrados allí, que están excluidos, son de nulidad relativa porque con una aclaración posterior, cobrando una esta prima tal vez, podemos darlo vuelta y a partir de ahí proceder a cubrirlo. ¿Cómo es el plan de cuentas de la sección 1 de daños materiales? Bueno, daños materiales es la sección básica y obligatoria. Las cuentas son edificios, contenidos, maquinarias,
instalaciones, mercaderías, materias primas. Todas esas son las cuentas que el productor, cuando tenga que cotizar un TRO, va a tener que calcular. Como hacía cuando calcula el integral de comercio, que para saber los edificios preguntaba los metros cuadrados cubiertos y lo multiplica por un valor de referencia. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Preguntará por todas las edificaciones y calculará. Y los contenidos, bueno, allí el productor no puede hacer nada, porque el único que sabe cuánta plata tiene invertida en su establecimiento, en su fábrica, en su comercio, es el propio asegurado y es quien le va a decir cuánto es la cuenta contenidos, maquinarias, mercaderías, si existen, materias primas, si existen, etc. Entonces, estas cuentas cotizan por los totales. Si hubiera más de una ubicación, bueno, hacemos la discriminativa y tenemos los totales para cotizar. Todas las coberturas son con modalidad a prorrata y esto es algo típico y habitual en el mercado para todas las compañías que cotizan TRO, modalidad a prorrata. Por lo tanto, señor productor, como siempre, mucho cuidado con el tema del infraseguro, mucho cuidado con no quedarnos cortos con estas coberturas. Bueno, y a la sección 1 le aplica un deducible general. Ahora vamos a ver qué es eso. Y después aparecen los sublímites de cobertura, que también tienen sus características. Bueno, entonces aparecen nuevos conceptos que tenemos que repasar, ¿no? Bueno, el productor ya los conoce, pero nosotros los repasamos en este cursito. Deducible general, ¿qué es ese concepto que va a aparecer pegado en las condiciones particulares al frente de póliza de TRO? Bueno, es la franquicia a cargo del asegurado. Si el productor lo quiere entender un poquito mejor, siempre hacemos la analogía con la póliza de automotor de una póliza de todo riesgo con franquicia, ¿no? Que son tan populares. Entonces le preguntamos al asegurado, mira, yo te ofrezco un seguro de auto, pero tengo 3 franquicias, y el asegurado dirá, mira, yo de mi bolsillo puedo pagar un farolito o un pequeño golpe o una raspadura, pero si llego a tener un choque en la esquina, un tortazo, no puedo hacerme cargo. Bueno, acá aplica la misma idea, o sea que al productor se le dirá, mira, acá tenés las coberturas de daños materiales por cualquier cosa, por cualquier hecho súbito o imprevisto que te pueda pasar y que no esté expresamente excluido, la compañía te lo va a cubrir con esta póliza, pero tenés presente que acá hay un deducible que es tu bolsillo y entonces miremos, si llegas a tener un siniestro, cuál es el deducible que aplica, porque esta es la parte que vas a tener que autoasegurarte y responder vos, y a partir de allí, todo daño por encima del deducible lo cubre la póliza de seguros. Entonces, es importante que ese deducible todo el mundo lo tenga bien claro y el monto para que cuando en caso de siniestro no haya sorpresas y nadie diga, no sabía esto, desconocía que esta póliza tiene esta característica. A mí no me habían dicho nada, yo pensé que era como un integral de comercio. No, para nada. Tenemos este concepto que hay que aplicar, ¿no? Aplica a todas las sumas de daños materiales, también puede aplicar a los sublímites, ahora vamos a ver cómo, y siempre es un valor fijo que está al frente de las condiciones particulares de póliza. Eso por el lado del concepto deducible general. Y después aparece este concepto de los sublímites, ¿no? Los sublímites, yo les decía, hay un montón de, una chorrera de exclusiones, riesgos excluidos y deberes excluidos. Entonces te dice, esto no, HBCT no, granizo no, daños por tensión no, responsabilidad civil no, pérdida de beneficio no. Bueno, algunos no se pueden dar vuelta, no podemos hacer nada al respecto. Y otros podemos, con una suma contratada y arreglada entre las partes, entre el asegurado y la aseguradora, decir, bueno, mira, esto que decíamos que no, te voy a dar un pequeño sublímite para que sea un sí. Entonces, es un sublímite que es un valor que se tiene en cuenta cuando se dé un siniestro que se corresponde con ese sublímite, ese va a ser el límite de indemnización. No es una cobertura típica porque al ser un sublímite está contenida en las coberturas de daños materiales, o sea que restan de las coberturas de daños materiales, no es que tiene límite aparte, sino que todos son sublímites, están contenidas en las coberturas principales. A diferencia del de comercio, que cada cobertura es independiente, ¿no? Se cobra su prima y tiene su límite y su característica. Acá esto está contenido en las coberturas principales de la sección 1. También tienen sus deducibles o franquicias, a veces puede ser el deducible general, a veces puede tener sus propios deducibles específicos para cada uno de los sublímites, ¿no? Y estos sublímites tienen sus subjetividades, sus características, dependiendo del que estemos hablando. Bueno, esos son los conceptos asociados a lo que tiene que ver con la sección 1.
Vamos a los sublímites, son un montón, son más de 40, los vamos a ver por arriba, insisto, no es la idea de este curso explicarlos, la mayoría son muy conocidos y si algún productor quiere ahondar, bueno, material hay manuales, hay mucho en la web para analizar, pero bueno, los sublímites los leemos rapidito, sublímites por huracán, vendaval y tornado, granizo, terremoto, reforzos y blinderos, alquileres, gastos extraordinarios si tuviera que pagar, si tuviera que considerar una inclusión automática de nuevas ubicaciones, si tuviera que gastar por remoción de escombros, de limpieza, si le quiere dar daños a las mercaderías por falta de frío, si quisiera dar combustión espontánea, si hay bienes en curso de construcción, si quiere extender la responsabilidad de la cobertura de las mercaderías, hay una cláusula swing, de más menos, ¿no? Si quiere dar cobertura de inundación o gastos de aceleración cuando hay un siniestro, ¿no? Si le queda cobertura de equipos electrónicos, si queremos dar equipos electrónicos por fuera del domicilio asegurado, si quiere asegurar modelos y clichés, si quiere dar cobertura de robo también es una exclusión y después la salvamos con este sublímite, ¿no? Lo mismo que los valores en caja en tránsito, si el asegurado tiene bienes en exhibiciones y ferias, si hay un siniestro y hay gastos de reconstrucción de documentos, si hay un siniestro y hay que abonar honorarios profesionales, si se produce un derrame de sustancias, si el asegurado tiene bienes en depósito de terceros o bienes del personal, o terceros le dejan bienes a él y entonces los tiene bajo custodia y control, si tiene bienes temporalmente trasladados por alguna situación particular, si va a hacer durante la vigencia de la póliza ampliaciones, refacciones y mejoras, si quiere dar un límite para carteles, letreros, marquesinas, si tiene incorporación automática de bienes, cristales, que también es un sublímite porque no es una cobertura y no es un bien cubierto, pero lo podemos incluir. Bueno, nuestra cobertura tan exitosa que se llama incendio de edificio de riesgo absoluto, gastos de extinción de incendios, daño eléctrico, fidelidad de empleados, en fin, todos son sublímites. Hay un conjunto, hay más, incluso puede haber más. En el mercado siempre aparece alguno que otro que se van acomodando porque esto es dinámico, o sea, el plan dice que esto no, y después se van dando vuelta con sublímites y con características y luego de haber hecho los análisis técnicos y del riesgo para ver si vale la pena autorizar el sublímite que por ahí el asegurado está necesitando. Pero los que estamos acá mostrando en pantalla son los más comunes, puede haber más, ¿no? Todos esos son sublímites. Obviamente, cuáles elijo, cuáles no, depende de la actividad del asegurado, depende de lo que necesita el asegurado, es el que el productor se los va a incorporar o no y cómo le va a armar ese presupuesto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a hacer la segunda pregunta de tendencia para ver cómo vamos y si estamos todos bien orientados. Así que, Marcos, te pido, si sos tan amable, me subís la pregunta 2 para que todos los que estemos aquí participando podamos responder. En TRO pregunta, ¿los riesgos cubiertos incluyen todo daño físico que sufrieran los bienes asegurados por causas accidental, súbita e imprevista? Y siempre que sea consecuencia directa de una causa que no se halle expresamente excluida. Cuando hablamos de exclusiones, que es un conjunto de riesgos excluidos y bienes excluidos de manera absoluta y por lo tanto no hay nada que podamos hacer al respecto, o es un conjunto de riesgos excluidos y bienes excluidos de manera relativa y por lo tanto todos ellos pueden incluirse por medio de sublímites, extraprimas y cláusulas adicionales, o algunos son riesgos excluidos y bienes excluidos absolutos y otros relativos, ¿verdad? ¿Cómo podremos ver, cómo lo estamos viendo, este tema de las exclusiones? Bueno, ahí vamos todos, van contestando. Acuérdense, hablamos de riesgos excluidos y bienes excluidos. Entonces, queremos saber, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? ¿De riesgos y bienes excluidos todos de manera absoluta? ¿Todos de manera relativa? ¿O tenemos un conjunto de algunos que son absolutos y otros son exclusiones relativas? Bueno, esperamos un chiquitín más. Bueno, entonces vamos finalizando la votación y la respuesta correcta es la tercera, ¿no? Es todo lo que hablamos cuando hablamos de expresamente excluido, de exclusiones, como les decía, toda esa chorrera de exclusiones, algunas exclusiones son absolutas y no podemos hacer nada y otras exclusiones
son relativas y la damos vuelta con un sublímite. Así que la respuesta correcta es la última, la que es un mix de ambos. Perfecto. Bueno. Y hasta aquí la sección de daños materiales. Yo les decía que TRO tiene 4 secciones. La primera y la obligatoria y principal es la sección de daños materiales, con las cuentas que ya vimos, con los sublímites que ya vimos que el productor puede elegir y el deducible o franquicia general que se establece cuando estamos cotizando. Y ahora vamos a hablar un poquitito, muy poquitito, del resto de las secciones que tiene el torque cooperativo. La sección 2 se llama pérdida de beneficio. Esta es una característica muy particular que el asegurado pide a esta cobertura que se llama pérdida de beneficio, porque el asegurado lo que siente aquí es que si se da un siniestro amparado por la sección 1 de daños materiales, entonces, bueno, por supuesto que hay que remediar todo lo patrimonial a través de un resarcimiento para que permita que el estado de las cosas vuelva al origen como antes del siniestro. Si se le quemó una planta, si se le cayó un rayo, un viento huracanado, o afectó algún sublímite y le robaron y ese sublímite existía, bueno, se indemniza. Pero, dependiendo de la magnitud del siniestro, la empresa puede quedar parada y quedar sin facturar, sin trabajar, y entonces el asegurado dice, bueno, mirá, yo con este parate no solo que tuve un problema patrimonial, sino que encima sufrí pérdida de beneficios, que es lo que se denomina, bueno, me perdí de facturar el volumen de negocio previsto, menos los gastos variables, porque esos se detuvieron, porque no hay producción. Entonces, ese concepto que el asegurado quiere tener en mente y quiere tener cubierto, se traslada o se transcribe a pesos, se puede medir esa pérdida de beneficios. Por ahí es más fácil verla con la última línea que está en la filmina, es decir, el beneficio neto más los gastos fijos. Es decir, el beneficio neto, que es lo que la empresa dejó de ganar, eso es pérdida, no se está facturando, más los gastos fijos, porque los gastos fijos, a pesar de que la empresa está detenida, hay gastos fijos que se siguen produciendo de manera inercial. La empresa tiene que seguir pagando sueldos, la empresa tiene que seguir pagando alquileres, la empresa tiene que seguir pagando cargas sociales. Entonces, tiene la empresa parada porque se incendió. Y estos 3 meses hasta que la pongan a punto, los gastos fijos se siguen devengando. Y el beneficio se cortó. Entonces, si yo puedo llevar a pesos el beneficio neto que se cortó y puedo llevar a pesos los gastos fijos que se siguen declarando, los sumo y tengo esta pérdida de beneficios que yo quiero asegurarme. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta con pérdida de beneficios. Obviamente esto no está en manos del productor, esto es una mini introducción. En caso de que a algún productor se le plantee la necesidad de la sección 2 pérdida de beneficios, es un tema que la tiene que ver el asegurado con su contador, porque estos valores surgen de los balances. Simplemente el productor debemos conocer el alcance de esta cobertura, que es tratar de volcar a la póliza una suma que representa el beneficio neto más los gastos fijos, y esos valores nos los va a proveer el asegurado. Pero lo importante es que esta sección 2 está presente y puede ser que para determinado segmento se requiera. Nosotros lo tenemos que conocer y tener elementos como para poder asesorar en los casos en que nos consulten. El plan de cuentas es pérdida de beneficios por daños materiales, ¿no?, cubiertos por la sección 1, o pérdida de beneficios porque se rompió una maquinaria. Entonces, si la línea que producía el puré de tomate se rompió, se quemó, le pasó algo y dejó de producir, bueno, eso me trae pérdida de beneficios, también se puede incluir. O las extensiones, como dice ahí en pantalla, a proveedores de materias primas o a proveedores de servicios o a clientes, que es algo muy particular, simplemente lo decimos por arriba, que es que cuando la compañía o nuestro asegurado depende de un único proveedor de materias primas o un único proveedor de servicios, supónganse que si hablamos de puré de tomate, mi único proveedor es el que me provee los tomates, y a esa otra empresa le llega a pasar algo de lo que cubre mi propia póliza de TRO, entonces a mí me deja sin actividad porque se prendió fuego la otra empresa que me produce la materia prima y es mi única empresa, entonces me deja a mí sin actividad y yo sufro pérdida de beneficios. Entonces, bueno, estas son extensiones, ¿no? Lo mismo que para los servicios, o si tengo un único cliente y ese cliente le pasa lo mismo, bueno,
tengo esa extensión. O la interdependencia, que es cuando son más de una planta y las plantas dependen entre sí, entonces el siniestro lo sufrió la planta A, pero es la que le provee la materia prima a la planta B, entonces a la planta B no le pasó nada, pero si la planta A le pasó algo, yo sufro pérdida de beneficios por la planta B, porque está interdependiente o interconectada. En fin, es muy somero esto que yo estoy diciendo, no es la idea acá de hacer un curso de pérdida de beneficios, pero es importante conocer que esto existe, por supuesto aplica el deducible general, y aparecen unos periodos que son los periodos de indemnización, que suelen ser en general 90 días, que es lo que tarda un ente en volver a ponerse en actividad, si se prendió fuego o si sufrió un daño importante, bueno, 90 días para que con lo que la compañía indemnice vuelva otra vez a estar operativa, ¿no? O el periodo de espera, que es como una carencia, o las adicionales de interrupción de accesos. Bueno, no mucho más de esto. La sección 3 habla de rotura de maquinarias. Para aquel productor que esté familiarizado con la sección responsabilidad civil y ya haga seguros de rotura de maquinarias, que tampoco es un seguro muy común, pero bueno, acá el TRO toma ese producto tradicional y lo incorpora en una sección, la sección 3, entonces cubrimos la rotura de maquinarias, que ya les comento, ya es una exclusión al principio en daños materiales. De todas las exclusiones, una dice, se excluye rotura de maquinarias, pero si el productor le vende la sección 3, entonces, bueno, lo salva y aparece aquí entonces este concepto. Por supuesto, la cobertura siempre es por una causa accidental súbita e imprevista que pueda sufrir, y si ustedes conocen el ramo, el rubro, siempre es para maquinaria que esté instalada en los establecimientos mientras se encuentre funcionando, o esté parada, o cuando está desmontada, o la están montando, o la están limpiando, o la están ajustando. Por supuesto, hay muchos riesgos excluidos. Siempre hay que repasar, no es la idea de este curso leer toda la chorrera de exclusiones, pero hay algunos riesgos que se excluyen. Pero lo importante acá para destacar es que la sección 3, rotura de maquinarias, está presente en TRO, no es algo muy común, pero bueno, estamos hablando del producto y es importante que el productor sepa entonces un poquito más o menos qué es lo que abarca cuando nos toca un producto de estas características. El plan de cuentas es rotura de maquinarias, que va a un valor que represente la totalidad de las maquinarias que el asegurado quiere asegurar por esta situación, y los gastos de aceleración, que es que por ahí de repente, si hay un siniestro y volver a poner esa maquinaria en condiciones, el asegurado tiene que hacer gastos extremadamente raros y atípicos para poder ponerla a trabajar, como de repente, no sé, llamar personal externo, llamar gente de otro país que es el único que la sabe poner a punto, contratar un flete muy particular, un flete aéreo, lo que fuere, para que traigan una pieza, etcétera. Bueno, esos gastos también los cubre esta sección. También, por supuesto, aplica deducible, porque ustedes recuerden que en TRO siempre hay deducibles o la franquicia general para todas las cuentas. Por último, una sección 4, que esta sección sí la conoce el productor más que otras, es la sección responsabilidad civil. Se parece muchísimo a la responsabilidad civil de Integral de Comercio. Aquí estamos cubriendo la RC extracontractual. Recuerden que estamos cubriendo la RC extracontractual. El ámbito de la República es, el ámbito de la cobertura, perdón, es República Argentina. Como siempre, como en toda RC, también hay un montón de exclusiones, que va desde la A hasta la II en nuestro caso, y arranca diciendo, o sea, ¿qué cubrimos de la RC? Cualquier reclamo que un tercero le presente al asegurado, y bueno, y la compañía lo va a tomar, o sea, cualquier tercero que entienda que sufrió un menoscabo, un perjuicio por parte del asegurado, presenta la denuncia y será atendido, ¿no? Ese es un poco el concepto de la RC, cualquier daño que fuere, y después están todas las ampliaciones. Por ejemplo, obligaciones contractuales es una exclusión. Por ejemplo, si hay un grado de parentesco hasta tercer grado de consanguineidad, no se considera tercero, es una exclusión. Esa es la idea. Y al igual que hablábamos hoy en TRO, de la sección 1, también acá hay un montón de exclusiones que son absolutas, como por ejemplo las que yo acabo de nombrar, y otras que son relativas. Si las damos vuelta, o sea, no se cubre ascensores, no se cubre calderas, no se cubre contaminación, pero si después contratamos los adicionales o las coberturas específicas, damos vuelta esa exclusión, que también aquí pasa a ser exclusión relativa. También hay franquicias, suele ser generalmente la del 10%, aquí la típica franquicia de responsabilidad civil. Y el plan de cuentas, bueno, es bastante amplio, ¿no? Responsabilidad civil comprensiva, más la básica de incendio, rayo, explosión, descarga eléctrica, escape de gas,
más una suma para carteles, letreros y objetos afines, más una suma para suministro de alimentos, si corresponde, más una suma para uso de armas de fuego, si corresponde, más una suma para calderas o instalaciones a vapor, si corresponde, más una suma para vendedores, ambulantes, viajantes, funcionarios, contratistas, subcontratistas, asesores y montacargas, guarda y o depósito de vehículos a título no oneroso, daños a bienes bajo control y custodia, carga y descarga de bienes fuera del local, grúas, guinches, autoelevadores, contaminación y o polución súbita accidental, daños a inmuebles vecinos. En fin, este es el conjunto típico de coberturas de responsabilidad civil que más se ven en el mercado. Generalmente son estas, no hay más, pero si tuviéramos algún caso puntual lo analizamos, pero yo aquí resumí las típicas coberturas de RC, ¿no? Las particularidades, recuerden la franquicia, siempre está presente, esa no la podemos evitar, así que tenganla presente, está bien clarita al frente de las condiciones particulares, y el productor cuando va a asesorar le va a decir, recordá que en el caso de responsabilidad civil también hay una franquicia del 10% del siniestro con un mínimo del 1 y un máximo del 5 de la suma asegurada. Y otra particularidad que tiene la responsabilidad civil es que podemos incluir el adicional de la RC cruzada, que ustedes ya saben que cuando el asegurado contrata terceros, entonces esa situación que existe entre el asegurado y los terceros por fuera del marco contractual, por cosas extracontractuales, esos contratados son terceros. Y a su vez, si esos contratados provocan daños a otros terceros, que porque el asegurado los obliga a hacer alguna tarea y hacen alguna macana a otros terceros, también quedan todos ellos cubiertos. Así que la RC cruzada es importante cuando se dan estas situaciones, así que hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos terminando la charlita. Hasta acá entonces vimos las diferencias, vimos un poco los conceptos de unidad de comercio, incendio, y después hablamos del producto todo riesgo operativo, con sus secciones, con sus conceptos, sus definiciones, más o menos de manera global, porque como les decía, esta charlita es digamos, inicial, es para conocer un poco cómo funciona. No es la idea hacer un curso a fondo de TRO porque no nos da la charla. Y lo que nos queda en los últimos 10 minutitos es ver las diferencias entre todo riesgo operativo e integral de comercio. Vamos a ver estos cuadros entre las diferencias y las similitudes que hay entre ambos productos para que el productor pueda tomar nota y decir, bueno, mira, me inclino por este producto o me inclino por este otro, ¿no? Cuando hablamos de derecho cubierto, bueno, ya lo vimos, en incendio puro o en integral decimos daños directos o indirectos a causa de incendio, rayo, explosión. Cuando hablamos de TRO, hablamos de todo daño material, accidental, súbito e imprevisto. Por ejemplo, el rack de mercaderías se desplomó, como vemos en los videos de YouTube, bueno, es un hecho súbito e imprevisto y no está expresamente excluido, bueno, está cubierto. Cuando hablamos del nombre de las coberturas, bueno, siempre hablamos típicamente de incendio de edificio, incendio de contenido, etc. En cambio, en TRO hablamos de daños materiales edificio, daños materiales contenido, etc. O sea que ahí ya la definición es distinta. Cuando hablamos de exclusiones, bueno, en las pólizas típicas de incendio integral hay exclusiones generales y particulares para cada cobertura, como hablamos hoy de los ejemplos. En el caso de TRO, hay todo un listado de exclusiones generales de riesgos excluidos y bienes excluidos, por lo tanto, es importante repasarlos, como les decía, cuáles cosas no tienen posibilidad de ser cubiertas y cuáles sí. Pero están todos bien juntos y bien aclaraditos en cada póliza cuando se genera el contrato. Cuando hablamos del resto de las coberturas, bueno, en incendio integral de comercio, el resto de las coberturas de plan son complementarias, tienen costo adicional. Mirá, ¿querés robo? Bueno, te pongo una suma primer riesgo, tiene prima. ¿Querés cristales? Una suma es con costo. ¿Querés RC comprensiva? Bueno, va con costo, va incorporando el costo al producto, ¿no? ¿Y qué ocurre acá? O tenemos cobertura o directamente no pueden cubrirse, no hay cobertura porque el asegurado no las contrató. Y hasta ahí llegamos. ¿Están o no están? No hay mucha vuelta. En el caso de TRO, lo que tenemos son sublímites que el productor tiene que ver cuál incluye y cuál no. Y están asociados a la sección daños materiales. No, en principio no tienen costo, o sea que los sublímites como están contenidos en la suma asegurada no cobran prima.
Respecto de coberturas obligatorias, sí, incendio en telecomercio tiene coberturas obligatorias para poder cotizar. Tiene, incendio mismo es obligatoria, cristales es obligatoria, alguna red es obligatoria. En el caso de TRO, en realidad lo que tenemos obligatorio es la sección. Hay una sección que es la 1. Yo puedo armar un TRO con la sección 1 de daños materiales como sección obligatoria. Puedo prescindir de la sección 2, de la sección 3 y de la sección 4. La sección 1 es la mínima y obligatoria. En general aparece la sección 1 o aparece la sección 1 más la sección 4 de RC. Es lo más común de ver cuando armamos un TRO. En cuanto a cómo se adapta este producto, bueno, las pólizas de incendio en tal de comercio se adaptan bien, porque el productor sabe trabajar, consensúa las sumas con su asegurado y las cotiza. En el TRO se adapta mejor, porque en definitiva, cuando tomamos los sublímites, los calculamos en función de la actividad y no le ponemos sublímites que no necesita. No tiene sentido meterle suministro de alimentos o meterle falta de frío si es una fábrica de tornillos, porque esa falta de frío no tiene nada que hacer allí. En el caso de la modalidad de la prestación, bueno, las cuentas de incendio siempre son a prorrata y el resto del plan son todas a primer riesgo absoluto. En el caso de TRO, las cuentas de daños materiales son a prorrata y todos los sublímites son a primer riesgo absoluto. O sea que acá hay algún parecido un poco con la modalidad. En el caso del ámbito de la cobertura, siempre la póliza de incendio o entidad de comercio es en la ubicación determinada que dicen las condiciones particulares de póliza. O sea, cubrimos ese local, esa confitería, ese despacho de pan o ese club. En el TRO, generalmente el ámbito de la cobertura es República Argentina. O sea, aplica a todos y cada uno de los locales que estemos asegurando, pero se pone República Argentina como ámbito de la cobertura. En cuanto hablamos del modelo de comercialización, el mercado tiene como coberturas estándar o a veces incluso hay productos enlatados que ofrecen algunas colegas para incendio e integral de comercio. Es relativo porque nosotros en Federación Patronal, nuestros productos también son a medida, ¿no? Pero cuando hablamos de TRO se lo denomina cobertura tailor-made, o sea, es realmente un seguro a medida porque permite flexibilizar las condiciones, como les decía en el apartado anterior, a las reales necesidades del asegurado. Cuando hablamos de daños por la naturaleza, para incendio en tal de comercio, siempre la cobertura es, o se ofrece, ¿no?, al 100% de la cuenta de ese edificio. En patronal tenemos una opción para combinado familiar, sobre todo en tal de comercio, de ponerlo al 10%, porque por ahí el productor considera que el daño por HDCT no hay una gran exposición a los vientos, entonces no tiene sentido darle cobertura al 100%. Entonces allí se maneja esa opción, pero si no, sale directamente al 100%. En TRO está la posibilidad de contratarlo al 100%, que se denomina la expresión anglosajona full value, que es decir, bueno, mira, hasta el 100% de la suma asegurada de daños materiales por si sufre un viento huracanado, ¿no? O se puede poner otro valor cualquiera, no tiene por qué ser el 10% y esa medida, y el productor puede poner allí el 10% o el 20% o lo que considere con modalidad primer riesgo absoluto. Cuando hablamos de nuevas incorporaciones, supongo que tenemos asegurado, no sé, un negocio de venta de empanadas y tenemos una póliza de incendio o un tal de comercio y hay nuevas incorporaciones, bueno, esto sí o sí tiene que ser por medio de un endoso, o sea que el asegurado tiene que avisar y decir, mirá, acabo de inaugurar una nueva sucursal para esta perfumería. Bueno, mirá, te calculo el endoso y ya queda incluida en la póliza de entrada de comercio. O sea que tiene que haber declaración previa o si no, hay falta de cobertura, o sea, no está cubierto. En todo el cooperativo hay un sublímite que se llama cobertura automática de bienes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mucho cuidado, porque tampoco es que le estamos dando todo a cualquier cosa. Primero, es un sublímite. Como tal, hay un límite X en dinero para cubrir una nueva incorporación. ¿Y qué dice la cláusula? Que le da al asegurado 60 días por si en esos 60 días hay una nueva incorporación y el asegurado no alcanzó a avisar. Entonces, si de repente abrió una sucursal y se le olvidó avisar al productor de que, o a la compañía de seguros, por supuesto, de que abrió esa sucursal, entonces, y llega a haber un siniestro, porque esa es la cuestión, ¿qué le da este sublímite? Le da hasta 60 días sin avisar y hasta el límite del sublímite, si vale la redundancia. O sea, más de lo que está cotizado como sublímite no te doy, y encima te doy solo 60 días.
¿Por qué? Porque ese es el plazo para que después le avise por medio de endoso al productor y que el productor ajuste la cuenta daños materiales. Entonces, este sublímite de cobertura automática de bienes, mucho cuidado, son solo por 60 días hasta el límite del sublímite y después, como en todo en póliza, tiene que avisarnos y el productor tiene que hacer el endoso y pagar la prima que corresponda y sumarlo al 100% la nueva sucursal que acaba de incorporar. Cobertura de inundación. Bueno, generalmente inundación no está presente en los seguros masivos de incendio e integral de comercio. Alguna colega está dando algún pesito allí por si llega a inundarse un negocio o una casa en el combinado familiar o en seguro de incendio. Patronal en este momento no tiene eso, lo estamos evaluando, pero hay que saber que es un adicional complicado porque se genera a través de una antiselección, es decir, quien vive en un cuarto D difícilmente pida pagar el adicional de daño por inundación y quien viva cerca de una zona que es fácilmente anegable, lo primero que le voy a preguntar al productor es si me cubre inundación. Entonces, ahí tenemos un temita de que vemos si se lo damos a todos o no se lo damos a nadie. Es un tema a resolver. Alguna compañía colega está dando algún pesito, Patronal lo está evaluando. Seguramente este 2021 haremos alguna cuestión al respecto. ¿Qué pasa en TRO? En TRO está presente, es un sublímite de cobertura, se llama sublímite por inundación, y subsiste todo lo que acabo de decir. Nosotros daremos ese sublímite después de hacer los análisis para ver dónde está esa fábrica, para ver dónde está ese depósito, dónde está ese taller, o ese establecimiento, o esas naves, para ver si son zonas inundables o anegables, y ver finalmente cuál es la suma que vamos a autorizar como sublímite. Con respecto a la modalidad de los planes, bueno, la modalidad de los planes, en general en el mercado están las cuentas de diseño de mercaderías, diseño de bienes de uso, de instalaciones, bueno, y allí el asegurado pone los valores, y por ahí en TRO se está hablando de daños materiales contenidos, que es como una suma más global, y al ponerlo global sufriría menos el impacto del infraseguro, porque si yo lo separo por cuentas, por ahí la fotografía del liquidador, cuando tiene que liquidar un siniestro, se le encuentra fraccionada, segmentada por incendio de mercaderías, incendio de bienes de uso, incendio de instalaciones, y por ahí alguna cobertura puede estar más afectada que otra por el infraseguro. En cambio, por ahí en TRO, cuando hablamos de daños materiales contenido, meto allí todo junto como una especie de pequeña solución para esa cuestión. Pero es una diferencia. Bueno, respecto de a quién va dirigido, ya lo hablamos esto, ¿no? Es un producto que va, su uso se limita a coberturas particulares o pequeños comercios, como dice allí, y en el caso del TRO, pareciera que en los últimos 15 años está teniendo auge y está direccionado, como hablamos hoy en la charlita, a empresas industriales o empresas de grandes tamaños o grandes superficies. Si hablamos de deducibles, Integral de Comercio e Incendio no tiene deducibles, no existe. En el mercado no hay pólizas de este ramo que aparezcan con el concepto deducible. Sí, TRO, que hay un deducible general y particulares para cada sublímite. Esa es una gran diferencia. Cuando hablamos de mercaderías, de la cobertura de mercaderías, en Integral de Comercio siempre se evalúa la mercadería a su valor de costo. O sea que le preguntamos al asegurado, mira, ¿cuál es? Si tuvieras que reponer la mercadería, ¿tu costo de reposición cuál es? Bueno, es tanto, listo, cotizamos eso y, por supuesto, siempre que no supere el valor de plaza, ¿no? Por ahí en todo riesgo operativo hay una cobertura, no se usa mucho, pero es el tema de las mercaderías, poder evaluarlas a su valor de venta, a su valor de venta en plaza. Entonces, es un sublímite. No se usa mucho, pero está presente esa posibilidad. La modalidad de la cobertura siempre es a prorrata en todos los casos. Nada más que en TRO aparece una cláusula swing de protección de infraseguro en un porcentaje que es el 10, el 20 o el 30%. Ojo, porque esta cláusula swing no es para cubrir el infraseguro, en realidad es para la estacionalidad de la mercadería. ¿Qué significa? Que si yo le pongo una cláusula swing del más menos 10, más menos 20, más menos 30, estoy armando un radio, un ámbito para subir o bajar por si dado un siniestro, amparado por las condiciones de póliza, entonces el liquidador se encuentra con que esa cobertura de incendio daños materiales de mercaderías justo estaba pasando por un periodo estacional, era Navidad, entonces había más stock, bueno, entonces no alcanzó a avisar de que justo tenía un poquito más, entonces la cláusula swing lo protege en ese rango de más o menos 10, 20 o 30. Pero sepa productor que
esto no aplica a la cuestión inflacionaria, aplica a la cuestión de la estacionalidad de la mercadería, no a la inflación. Si hablamos de daños consecuenciales y rotura de maquinarias, bueno, este concepto directamente no existe en el Tribunal de Comercio, no es una cobertura ni una adicional ni nada. Sí está en TRO porque ya lo hablamos que son dos secciones. La sección 2, pérdida de beneficios, la sección 3, rotura de maquinarias, están presentes allí. Si hablamos de más de una ubicación de riesgo, en general, cuando hablamos de incendio en Tribunal de Comercio, siempre es un riesgo, una póliza, una boutique, un contrato, una panadería, un contrato, siempre es un riesgo, una póliza. Eventualmente, si el asegurado tiene más de una ubicación, ¿qué hace el productor? Por ahí arma una planilla prolijita, pone en las filas las ubicaciones de riesgo, en las columnas pone las coberturas, incendio de edificio, contenido, robo, cristales, etc. Arma una planilla, toma los totales, cotiza por los totales y después se aclara en póliza cómo se indican los domicilios de riesgo, así que tendríamos como una especie de pseudo póliza de flota, o eventualmente una flota con certificados, pero en definitiva siempre es un certificado, un riesgo, o una póliza, un riesgo, o una planilla resumida y cotizamos por los totales, y ese es el modelo. En cambio, en TRO siempre aplica, ponemos las sumas individuales por las sucursales o diferentes ubicaciones, pero los sublímites son todos indistintos a todas las ubicaciones. O sea que no hay sublímites para cada riesgo. Es por todos y cada uno de ellos. Y esa es una diferencia importante que tiene el TRO versus el Integral de Comercio. Bueno, vamos terminando. Los daños eléctricos, que es una consulta típica de la duda de los asegurados y quieren saber si está presente en sus pólizas. Bueno, ustedes saben que Patronal inició hace ya unos años, más de 8 o 9 años, esta cuestión de cubrir los daños por alta y baja de tensión cuando la empresa prestadora de luz se manda una macana y bueno, lo pasamos a cubrir como un adicional. Está presente el incendio, en combinado familiar, en Tribunal de Comercio, está presente solo para los equipos electrónicos y damos alta y baja de tensión, ¿no? En general, originalmente siempre fue una exclusión, porque se excluyeron de incendio lo que tiene que ver con daños por la provisión de energía eléctrica o daños por diferencia de voltaje. Y después empezaron a darse a través de la adicional, cobramos una extra prima, se lo damos en el combinado a todo el contenido de la vivienda y al integral se lo damos a los equipos electrónicos. ¿Qué pasa en TRO? En TRO tenemos la cláusula eléctrica, que es lo mismo. Al cotizar se incluye la cláusula eléctrica, entonces dice que cualquier daño a los equipos eléctricos y electrónicos que sufran una cuestión que esté vinculada a la diferencia de voltaje va a estar cubierto, ¿no? Entonces se incluye esa cláusula eléctrica y ya tenemos cubiertos los daños por baja de tensión. Y a su vez hay un sublímite de daño eléctrico que ya no aplica tanto a lo electrónico, a lo que tiene circuitos o lo que tiene chips o que se enchufa de manera electrónica, sino que si por ahí alguna maquinaria, no sé, una rotativa, una extrusora, una línea de montaje, sufre un daño eléctrico, un arco voltaico, no estamos hablando de chips o circuitos, pero el daño eléctrico siempre sigue existiendo, entonces está el sublímite de daño eléctrico, donde ponemos un valor allí y, como les decía, siguiendo la lógica del todo riesgo operativo, donde una de sus exclusiones es se excluye todo daño eléctrico, entonces si yo incluyo el sublímite de daño eléctrico y lo valorizo en pesos, entonces cualquier daño eléctrico, no solo a piezas electrónicas, sino a, como les decía, a grandes maquinarias, sufre ese siniestro, va a estar cubierto hasta el límite del sublímite, si vale la redundancia. ¿Está claro? Entonces, daños por alta baja de tensión a los equipos electrónicos, a través de una cláusula eléctrica, ya están amparados. Y a su vez, otros daños eléctricos que no son a pequeños circuitos o equipos electrónicos, sino que es a grandes líneas o líneas de producción o de montaje, bueno, el sublímite en pesos para daño eléctrico. Lo otro es la cláusula eléctrica que aplica al sublímite en pesos para equipos electrónicos. Espero no haber hecho un matete, si no después lo respondemos en las preguntas que surgen. Bueno, respecto del asesoramiento, bueno, esto es fundamental. El asesoramiento porque cuando tenemos que asesorar por una póliza de incendio o integral de comercio, es posible entonces que el intermediario, o sea, el productor de seguros, tenga herramientas que le dé la aseguradora para poder armar el costo sin mayores dificultades. O sea, léase el cotizador. La aseguradora le pone la plataforma Self, el productor cotiza, pone el quit, pone la actividad, pone los adicionales,
pone las coberturas y finalmente pone el medio de pago y los planes y tiene un costo. Entonces allí tiene esa herramienta. En el caso de TRO, acá es un poco más profundo. Se requiere una alianza entre el productor, el asegurado y la compañía, los tres actores, en el sentido de la apertura que hay que hacer con el asegurado en cuanto a su situación, su realidad, para poder asesorarlo correctamente. Entonces tendré que evaluar un montón de cosas, yo juntar esa información y ponerme en contacto con la compañía, con el oficial de cuentas, y entre los dos armar un costo con las necesidades y tratando de ajustar en función de lo que yo ya recabé de mi asegurado. Por lo tanto, por el momento, el productor de seguros no cuenta con una herramienta para cotizar este seguro. Es un desafío. Nos gustaría que en el 2021 podamos tener un tarifador, un cotizador de TRO en el SELF para que el productor tímidamente pueda empezar a cotizar, a manejar con mayor fluidez estos conceptos de daños materiales, de deducibles, de sublímites y de secciones, y armar costos que finalmente deben ser consensuados con el oficial de cuentas, porque la compañía es parte necesaria para saber si está dentro de sus espaldas, si debe pedir informes de inspección, si debe pedir reaseguros. Entonces, el análisis y la interacción entre ambas partes siempre va a existir, y es el desafío de que el productor cuente con un cotizador para este ramo que al día de hoy no está disponible por un poco la magnitud o la complejidad del plan. ¿Estamos? Por último, la pregunta más importante y que a mí como responsable del ramo incendio integral y otros productos patrimoniales siempre me llega. ¿Es más barato el interés de comercio que el TRO? ¿Es más barato el TRO que el integral? Bueno, un signo de pregunta ahí rojo, ¿no? En fin, no es posible establecer cuál es el seguro más económico. Depende, ¿no? Porque depende de la actividad, de las sumas, de los sublímites. Puede ser que un seguro sea más económico. De repente, si yo estoy hablando de un seguro de oficinas, puede ser más barato el integral de comercio, pero si estoy hablando por ahí de un supermercado, puede ser más caro el TRO, porque como estamos incluyendo, por ejemplo, en daños materiales que se vengan abajo el rack de mercaderías, y ese daño no lo contempla la póliza, la tasa de incendio puro del telecomercio. Entonces, allí el TRO va a ser más caro. O, a su vez, en el caso de robo, me piden un sublímite de robo que por ahí es más importante que el que se podría ofrecer en un integral de comercio. Entonces, allí se encarece el TRO o el sublímite para equipos electrónicos. En fin, es indistinto y no significa que si yo elija un TRO voy a hacer un seguro más barato. Y de hecho, si lo fuera por la presencia del deducible, porque el deducible, la franquicia siempre tiende a bajar un poco la tasa, porque lo que hace es decir que hay un segmento de gastos menores que la compañía no va a abonar. Con la presencia de ese deducible podría pensar que es un poco más económico, pero como les decía, a veces por las sumas o por las características, puede que finalmente no lo sea. Por eso es que siempre le decimos al productor que no lo tenga como una variable de vuelco, porque además, insisto, salirse de modelo de comercio y explicarle al asegurado que a partir de mañana tiene un seguro que tal vez sea más económico, pero tiene que pagar una franquicia aún en un siniestro tan común como un cristal, entonces es importante que eso no sea después un estorbo, un problema, un dolor de cabeza o algo que resienta la relación entre el asegurado y el productor. Bueno, a tener en cuenta cuando tenemos que armar estas opciones. Acuérdense, todos hacemos cursos durante todo el año de lo que se llama el lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo. Bueno, y allí aparece un concepto que se llama conozca a su cliente. Y conozca a su cliente acá más que nunca para saber a qué se dedica, cuál es su capital, cuánto invirtió en medidas de seguridad para paliar un incendio, si puso sprinklers, si puso red hidrante, si puso sensores, si tiene alarma, en fin. Siempre nos vamos a apoyar en el oficial de cuentas, que nos va a ayudar a consensuar la cotización y las condiciones. Siempre, a pesar de que estamos hablando de un todo riesgo, de un ejercicio de dos planos, el riesgo de incendio es el de mayor importancia, siempre es el de mayor importancia, el que tiene mayor impacto. Los demás son sublímites, o sea, son eso, hasta acá llegamos. En cambio, incendio y otros daños materiales, siempre estamos hablando a prorrata hasta el tope de suma asegurada, así que hay que prestarle mucha importancia. Acuérdense que tenemos estudios a disposición y esto tiene que ser visto como un servicio cuando le mandamos a una fábrica o a un taller o a un taller mecánico o a un lavadero de autos o lo que fuere, le mandamos
un estudio que le hace sin costo alguno, le detecta todos los puntos flojos que pueden tener un riesgo, un establecimiento, y ellos no tienen que pagarle a ningún profesional y tienen a la vuelta de todo esto una lista de mejoras para que, más allá del seguro, conserven su fuente de ingresos y su empresa siga siempre lo más segura posible. Incluso con algo tan sencillo como ahora cuando hacemos termografías, que hasta un celular. Antes una termografía era pedir una cámara especial, alquilarla, ir allá, y ahora hasta con un celular se puede hacer termografías como para saber dónde está la cuestión del recalentamiento y el posible origen ígneo, ¿verdad? Bueno, cuando haya mejoras, que las hay, u observaciones, siempre deben cumplirse y le damos nunca le bajamos el pulgar al productor, siempre le decimos, mirá, esto es válido para todos los ramos, es decir, mirá, acá hay mejoras, que las haga, si es voluntad, le damos un plazo, 90, 180 días, y emitimos un contrato aunque sea de corto plazo para poder evaluar la condición del asegurado y sus ganas, su predisposición a hacer lo que se le está pidiendo, ¿no? Y, por último, como siempre, la recomendación que hacemos es que estos riesgos los riesgos varios, son siempre anuales, recomendamos que se hagan semestrales todas las pólizas de riesgos varios, porque si no, anual, en la Argentina un año es una eternidad y acá hay un montón de coberturas, de sublímites, de deducibles y de subjetividades, y son todos valores fijos, y si dejamos que pase el tiempo, pueden correr en contra del asegurado o en contra de la compañía, y no es bueno para ninguno de los dos. Entonces, esas pólizas no tienen renovación automática, hay que estar atrás, son contratos muy especiales. Nosotros siempre estamos avisando cuando vencen, lo ven en la agenda, no los dejen pasar. Así que bueno, vamos a hacer antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, la tercera pregunta, Marcos, que pusimos para ver las tendencias y si más o menos vamos todos en sintonía con la charlita que estamos dando. Así que si sos tan amable, subís la tercera y última pregunta de participación. Acá, en el caso de tener que asesorar a un asegurado respecto de la contratación de un seguro otorgo operativo, el productor de seguros tendrá que recabar toda la información de su asegurado en lo relativo a capitales, riesgos, contenidos, procesos, riesgos a los que se vea expuesto, los más comunes y aquellos a los cuales comúnmente conoce, fuera de lo que comúnmente conoce. Eso es una opción. La otra opción es, deberá ponerse en contacto con su oficial de cuentas para que lo acompañe en el proceso de cotización, porque no hay una herramienta a mano para cotizar. Y tercero, con la contratación en mano, pondrá especial empeño en explicar al asegurado las características del producto, el alcance del mismo, sus franquicias, sus exclusiones, atentos que no es un producto típico. Y la cuarta, todas son correctas. En fin, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Vamos esperando un chiquitín más a que todos voten. O sea, tendrá que recabar toda la información de su asegurado, se tendrá que poner en contacto con su oficial de cuentas, y con la cotización en mano tendrá que asesorar correctamente al asegurado. Bueno, vamos cerrando la votación. Por supuesto que la respuesta correcta es todas son correctas. Yo esta pregunta a propósito obviamente la hice así porque el productor vea que en este producto hay mucho más por asesorar, mucho más por profundizar, y entonces esas tres etapas son las que hay que cumplimentar en el caso de que se dé la venta o el asesoramiento de un terreo. Así que cerramos la votación, así que buenísimo, 92%